Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Noelia Guzmán y en esta tarde voy a hablarles sobre el texto que yo elegí. Voy a proyectar el PPT. Ahí sí. Ya, como le decía, voy a hablarles sobre la obra que yo elegí y corresponde a un cuento cortito que se llama La autopista del sur, pero que viene del libro con varios cuentos más que se llama Todos los fuegos, el fuego, de Julio Cortázar. Bueno, decir que Julio Cortázar fue un escritor argentino nacido en el año 1914 y llegando a su fecha de fallecimiento el 12 de febrero de 1984. Él siempre fue considerado como parte de las grandes figuras del llamado boom hispanoamericano, que fue un fenómeno editorial que surgió en la década de 1960. Ahí vamos a hablar un poquito más de ese movimiento, porque antes hay que contar un poquito más de su historia, que él al completar sus estudios primarios sacó un magíster en letra para después dedicarse durante 5 años a ser un maestro rural. Luego de ello, en Buenos Aires, fue donde publicó el poemario Presencia con el seudónimo, uno de sus primeros seudónimos, Julio Denis, el poema dramático Los Reyes, y también la primera de sus series de relatos breves, que es Bestiario, en la que se advierte la profunda influencia que tenía de Jorge Luis Borges. Y bueno, como había mencionado yo antes, eh, Cortázar se, se convirtió en una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, y su nombre se colocó tan así al mismo nivel que otros grandes protagonistas de este movimiento, quien era García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Mario Benedetti, lo mismo Jorge Luis Borges, etc. Pero lo que distinguía a este autor, entre los demás, aparte de su sensibilidad artística, era su preocupación social que él tenía, porque se sentía identificado con las clases marginadas y también estuvo muy cerca a los movimientos de izquierda de ese tiempo. Como mencionaba antes, el boom literario, el boom hispanoamericano, eh, que surgió en la década del 60 y 70, estaba compuesta por escritores que fueron influenciados por los movimientos modernistas y de vanguardia, especialmente por el surrealismo europeo. Todo ello para desafiar las convenciones literarias, las blasfemias y el lenguaje inapropiado. Y era muy novedoso la fusión entre la ficción y lo real, que generaba la duda en el lector, como el realismo mágico, que intentaba mostrar lo extraño como algo más cotidiano. Y bueno, ahora revisando un poco más de sus obras de este autor, está obviamente una de las más conocidas, que es Rayuela, que fue publicada en 1963, que aquí Julio salta a la estructura tradicional de la novela y ofrece al lector varias posibilidades de lectura, que era una genialidad que logró una revolución en la narrativa en ese tiempo. Y bueno, después están Los Reyes, que fue publicado en 1949, que es un poema dramático en el que el autor propone su peculiaridad y extraña versión del mito del Minotauro. Después está Bestiario, que la había mencionado anteriormente, publicado en 1951, que está integrado por 8 cuentos, como había dicho, y aquí el autor habla de hechos cotidianos que se vuelven pesadilla y cambian como la percepción del mundo. Después está 62 Modelo para armar,
que igual me llamó mucho la atención porque aquí el autor vuelve a Rayuela, el capítulo 62 de la novela, para desarrollar una obra más, como más experimental, en las que los capítulos desaparecen y el autor recrea su narración por segmentos. Y aquí también se identifica porque se ve en español, el inglés y el francés. Otra de las obras importantes es El Perseguidor, que fue una de las favoritas de los críticos y lectores, publicada en el 1967. Bueno, que este trataba de los últimos días de un saxofonista, Johnny Carter. Y bueno, este libro fue llevado a las grandes pantallas, al cine. Y después está Deshoras, publicado en 1982, y fue uno de los últimos libros de colección de cuentos publicado por este autor, por Cortázar, eh, en el que trata temas como más del amor, la muerte y el miedo. Bueno, para finalizar las menciones, obviamente hay que destacar la principal, que es La Autopista del Sur, que fue publicada en 1964, y vamos a empezar con un pequeño resumen de esta historia. Que bueno, el cuento comienza con una aglomeración de automóviles que están detenidos en una autopista, em, que, una autopista que retomaba a París. Cuenta aquí en la historia que se arman 6 filas de autos, y a lo largo de la historia ya se van mencionando los personajes como la chica de Dauphin, el ingeniero, un hombre en una carabel, un matrimonio, pareja de ancianos, pareja de monjitas, que aquí es donde llama la atención porque al principio de la historia va detallando claramente las marcas de los autos y las personas que van ahí. Entonces uno ya desde el principio empieza a familiarizarse con los personajes. Y bueno, algunos de estos mismos personajes empiezan a sacar la hipótesis sobre algunas razones del tráfico, van circulando rumores o hipótesis a medida que pasan las horas, y empiezan a correr los rumores de algunos choques o muertes en la ruta. Y como no se podía estar enterado de las noticias, porque la misma señal de radio se perdía también, se contaba en la historia, la gente no tenía mucho conocimiento de lo que pasaba, de por qué estaba este tráfico tan grande. Y ya viendo que empezaron a pasar los días, se veían en la obligación de armar una organización para ver el tema de la comida, del agua, cuántos tenían alguna familia, si faltaba abrigo, prestar ayuda, porque ya pasaban muchas horas, pasaban los días y necesitaban armarse de esas organizaciones. Y también que el clima no lo acompañaba, porque se mencionaba en el cuento que el calor era insoportable o en las noches caía una helada. Y bueno, durante la historia, más adelante empiezan a surgir casos de emergencia, porque como habían parejas de ancianos, también necesitaban más ayuda o habían fallecimientos o enfermos que aparecían. Entonces ahí la gente se empezó a unir mucho más y ya se armaban rutinas casi todos los días para hacer guardia, para ir a explorar más para allá, para saber qué es lo que estaba pasando. Entre los hombres se organizaban ahí, hasta que ya con el paso de los días, cuando ya la gente se estaba acostumbrando, el horizonte empieza a cambiar y los autos comienzan a moverse. Y ahí cada uno toma su rumbo, la pista se despeja y todos para sus hogares, que ahí igual es un final demasiado abierto. Bueno, analizando un poco la obra de La Autopista del Sur, vemos su contexto histórico, em, donde básicamente en el tiempo en que Julio Cortázar había hecho este cuento y otros más,
había pasado gran parte de su vida viviendo en París, Francia. Y eso influye ya directamente en uno de muchos de sus relatos que están ambientados ahí. También se cuenta de que en ese tiempo la cultura se va apagando, crecen las desigualdades, se empeora la situación económica, comienzan a enrarecer la vida política. Y en su ciudad natal, en Argentina, también la cosa no andaba muy bien, y se había convertido en un país socialmente más agitado. Entonces, Julio empieza a viajar, empieza a conocer, empieza a tener más experiencia y eso, ahí donde él se ve, donde toda su historia, toda su experiencia se ven plasmada también en sus relatos. Bueno, también contando lo del el género, es un género de un cuento corto, característico de la prosa de Cortázar. Eh, no es, Se dice que no es una novela por tener características de un cuento corto, que es como una breve narrativa en prosa ficticia, que es mucho más corta que una novela y que realmente trata solo de unos ciertos y pocos personajes. Y se genera una acción, se genera un encuentro dramático en donde se van desenvolviendo esos personajes, pero rara vez se desarrollan por completo. Y bueno, sin embargo, a pesar de su alcance un poco más limitado, una historia corta se juzga por su capacidad de proporcionar una trama completa de sus personajes y temas. Y bueno, después está el narrador, que es un tipo de narrador omnisciente. Bueno, en esta obra nos encontramos con un narrador en tercera persona y que por lo tanto es heterodiegético. Y bueno, ya que no forma parte de la historia, obviamente. Y el narrador, como decía, siendo omnisciente, se hace notar en que se traslada del espacio interior al exterior de los personajes sin ningún problema. Bueno, también está el motivo del relato. Y bueno, en la historia se ve que el motivo más recurrente es el tiempo, el paso del tiempo, la relatividad del tiempo, la importancia del tiempo, etcétera. Este motivo logra ser como uno de los pilares fundamentales, pero invisible, dentro de la narración, y también se hacen presentes otros tipos de motivos dentro del cuento, que está la organización, el turismo, la cooperación, la vida y la muerte, la resignación versus la lucha, la química entre dos personas, también la juventud en contraste con la parejita de ancianos que estaba ahí también presente, eh, las necesidades básicas humanas en un caso como ese, eh, la ambición y así un sinfín de motivos que se van mezclando entre la historia. Y como decía, si bien es un cuento con no, no tiene mucho desarrollo del drama, presenta varios aspectos humanos que se van a conocer mediante hechos que suceden espontáneamente, sin previo aviso y sin que nadie se pregunte por qué. Bueno, ahí terminaría con el análisis de la obra. Y bueno, para concluir, a mi parecer fue un cuento igual interesante, súper cortito. Y al principio no fue tan fácil de leer, solamente porque aparecían muchos detalles, muchos nombres, muchas características, tanto como de los autos como de las personas. Entonces como que se me enredaban o se me mezclaban los nombres. Eh, pero fuera de eso, me pareció muy entretenido y uno se veía en un caso así que era como casi fantástico, pero que sí ha pasado. Y me pareció muy interesante, muy distinto. Me gustó que muestra la vulnerabilidad de los seres humanos y bueno, como decía, no voy a negar que al principio
me parecía algo como un poco más complicado de analizar por la cantidad de personajes o marcas. Em, pero lo que pasaba entre las relaciones de los personajes, la ayuda que se prestaban era igual de apasionante. La relación que había ahí entre dos personas o los conflictos que dejaban metida, por ejemplo, la persona que me quiero hacer, bueno, voy a contar un poco de lo que pasa en la historia, pero la persona que se había matado igual, como que uno no sabía lo que estaba pasando entre los autos o lo que iba a pasar más adelante cuando lo iban a rescatar de lo que estaban ahí en esa aglomeración. Entonces, eso, a mí me gustó, por eso me dejó intrigada la historia. Y también como último punto fue un final abierto. Quizás eso no me gustó un poco porque no sabíamos que yo no sabía qué había pasado con los personajes, en que había sido la chica del Dafín con el ingeniero, si se habrían quedado juntos. Em, pero fuera de ello, para ser primera vez que leí un texto de Julio Cortázar, em, me gustó bastante. Siento que tiene una buena dinámica para escribir. Y me gustó también hacer esta presentación en la cual me llevó a hablar sobre mi trabajo, ya que es parte de lo que es el boom hispanoamericano. Y eso también me llamó mucho la atención. Espero que al profesor le haya gustado la presentación, que haya quedado claro algunas cositas. Y sin nada más que agregar, termino aquí mi video. Muchas gracias.